1 o a la comisión 3, me sería después mucho más fácil para poder pasarles el presente, ¿sí? Después, pero al lado del nombre Walter pone Walter Leal, comisión 3. Igual, no, está bien, igual me tiene que salir así como están poniendo ahora. Otra de las cosas, en lo posible, sé que muchos están trabajando, en lo posible dentro de lo que puedan, conéctense con las camaritas, porque lo tengo activado para que no me salgan los nombres y solamente ver las camaritas, los que tienen camaritas activadas. Y por ahí por momentos somos tres, o veo tres personas nada más. Y abajo leo que somos 49, descontando Lola y yo, son 47 y sigue entrando gente al baile. Aprovechando que están las dos comisiones, les cuento ahora, así ya para la próxima, no pasa, me voy a tomar 2 minutos, la clase de hoy dura 45 minutos contados por reloj, lo que me queda por decirles de becaría, así pueden seguir trabajando, pero primero les cuento la anécdota de que tardamos un montonazo porque no me andaba la camarita. Y eso es lo que la tecnología a veces conspira en contra, que a Beccaria esto no le pasaba. Eh, Después, otra de las cuestiones que les quiero decir, aunque suene un poquitito feo y antipático, así como yo a veces, muchas veces, cuando visito algunas unidades, me suele pasar de tener que respetar ciertas normas que me parecen muy bien, obviamente, no me estoy quejando. Me voy a dar el gusto de poner una que es antipática, pero que nos va a ayudar un poquitito a mejorar algunas picardías. Eh, Hoy es el último día que estoy al frente de la cosa. No, mentira. Hoy es el último día que... No, hoy es el último día que voy a aceptar gente después de las 9 de la mañana. Porque hice el fin de semana el reporte de presentes de gente conectada y hay gente que estuvo 5 minutos conectada, literal. Y muchos se conectaron los últimos 5 o 10 minutos. Además, ni siquiera tengo el reporte de que pasaron o estuvieron holdeados en sala de espera. Es decir, hay gente que se conectó los últimos 15 20 minutos para pasar el presente. De hecho, pasan el presente 9:45 y se desconectan. Entonces, para evitar esas picardías, como muchos de ustedes por ahí pueden llegar a ver en alguna unidad o en algún lugar, trataré de que esa picardía tampoco ocurra acá. Entonces, a partir de la clase que viene, es decir, a partir de la semana que viene, a partir de las 9 automáticamente el Zoom ya está configurado así. Hoy no, pero ya configuré el Zoom, tanto para la comisión 1 como para la comisión 3 se bloquea. Después de las 9 de la mañana no acepta más gente. Es decir, a nosotros Lola ni siquiera nos van a sonar los cositos, no les deja entrar. Y en No, el grupo van perfecto. a escribir, che, no puedo ingresar. Salvo que previo, mirá, estoy en pleno traslado, estoy en tal cosa, voy a entrar 9:05, automáticamente a ese yo le puedo dar lo puedo desbloquear en el ingreso, pero en general no va a ser así. Es decir, me dio bronca, pero después se me pasó, porque no perdí gimnasia. ¿Qué más? Bueno, arrancamos con becaría, ¿sí? Porque ya estamos. Así la veo. Quería decirle algo a alguien y no la veo. Algo, es un elogio, ¿eh? Esta vez es un elogio. Qué lástima. Se pudo poner el trato.
bien. Hoy vamos a aceptar a todos los días, hasta el final. No hay ningún problema. Sí, no hay problema. Bueno, vamos a terminar con becaría, ¿sí? Nos queda, para mí, la mejor parte. Lejos. Mm. Yo me despreocupo por el ingreso a la liga. ¿Vos le Sí, yo das? lo admito, vos, quédate tranquilo. Bueno, vamos para adelante. Mini extra, recontra, resumen de lo que fuimos hablando o vinimos hablando de lo que fue becaría. Aguarden un segundo que cierro la puerta, siento un eco tremendo. Disculpen, ¿ahí me escuchan bien? ¿Se escucha bien? ¿Subo el micrófono, Loli? O está bien ahí? Sí, subilo un poquito, a ver, se escucha bien. No te hace eco como el otro día. Viste que estuve mejorando Subilo porque bastante cuando eso. te recostás en la silla se te pierde un montón la voz. Por el unidireccional este, me compré una camarita al final, me quise hacer el moderno y no puedo evitar ser categoría de 78. Ahí está. Bueno, listo. Sigue entrando gente. Les decía, ahí puse a grabar. Les decía, bueno, vamos a hacer una especie de raconto de lo último que dimos, ¿sí? Este, les cuento además en general, me llegó ayer, Loli, la designación de evaluador de los trabajos finales integradores, además de ser tutor de ellos, de la primera camada de la cohorte, además de ser tutor de 15 que se van a recibir este año, me toca ser este año evaluador de los otros equipos en representación de la facultad. Así que voy a tener un poder bastante importante. Eh, Vengo con 2 días de buenas noticias en la facultad. Increíble cómo sigue entrando gente. Va, largamos. Hacemos un pequeño mini repaso para meternos en la vida de este gran personaje. Lo, lo que terminé de decirles a todos y a todas la otra vez fue que para mí, o por lo menos en general, para aquellos que nos gusta el derecho penal o que por lo menos nos gusta el derecho penal de manera global, tanto en su faz pura, que es lo que nosotros en la facultad vemos Penal uno, tanto en su fase especial, que es lo que en la facultad vemos en Penal 2 cuando analizamos cada uno de los tipos penales, y paralelamente a aquellos que nos gusta, como en mi caso, Derecho Procesal Penal, donde vemos toda esta cuestión que tiene que ver con el debido proceso y el análisis desde lo procesal de la conducta criminal, a los fines de determinar si una persona es culpable o no es culpable, o merecedora o no de determinada pena, mal dicho determinado castigo, sino determinada pena. Beccaria fue un tipo que inspiró a muchos grandes autores que tenemos, que hemos tenido y que claramente quedarán en nuestra memoria. Loli hablo de a quien en octubre se le hace un homenaje, espero que ese día estés, amigo que hemos tenido en común. No sé si viste el flyer. Se va a hacer un día donde Sí, se sí, le lo va a compartí la semana pasada. Bueno, ese día No voy a vamos a poder estar. estar porque es martes, así que no voy a poder viajar, pero voy a No mandar importa, te lo voy a grabar. Dale, por favor.
te lo voy a llevar la cámara, con un ya después me vas a coachear. Sí, me Este, dijeron que del Tribunal 4 van un montón y alguien me sí, pidió que grabara un video para pasar ahí el día lo voy a martes. grabar, lo voy a grabar, lo voy a grabar, voy a llevar una camarita, una Nikon que tengo para grabarlo bien. Va a estar bueno. Bueno, entre otras personas, hasta esa persona, estamos hablando de un ex juez que luchó contra el sistema. eh, en alguna vez lo nombré, luchó contra el sistema, volvió al sistema y volvió a luchar contra el sistema. Muy valiente. También fue tocado por las ideas de Beccaria. Y entre otras cuestiones, y ahí arrancamos, presten mucha, mucha atención, porque es la base, básicamente, de todo lo que va a venir y de todo lo que vamos a ver. Fíjense que recién estamos carreteando, estamos el 26 de noviembre y nos vamos hasta el 14 de diciembre. Cesare Beccaria, para quienes han tenido ¿cómo diría yo? La curiosidad de tratar de investigar o de buscar algo, yo lo resumo así. Un exponente, el principal exponente, les dije en su momento, del iluminismo como movimiento, que aplicó, en cierta manera, en toda su estructura primigenia de pensamiento, los principios de la razón, de la utilidad para la criminología, una ciencia que todavía no se denominaba como tal, sino que a lo que a él le llamaba la atención era este sistema de delitos y de penas, qué finalidad tenía la pena, qué era el delito, si lo que se castigaba era una conducta, si se castigaba a la persona. Entonces, todas esas preguntas lo llevaron a estudiar la conducta criminal, traducido, el estudio de la conducta criminal o criminología. Y por sobre todas las cosas, es muy importante estudiar esta parte, realmente la vida de este buen señor, por cuanto aporta ideas que han sido innovadoras en aquel momento, los fueron durante más de 400 años, siguen siendo innovadoras y me animaría a decirles que para muchos que vienen también van a ser innovadoras. Es tan relevante en la actualidad que hoy, por ejemplo, podríamos hablar de cualquier tema y nos damos cuenta que esas ideas siguen influyendo en la forma en la que, por ejemplo, se aborda el castigo, la progresividad, la prevención. Cuando me refiero al castigo, no en la pena como castigo, sino por ahí las sanciones, ¿sí? Valga la palabra castigo como sinónimo de sanción. Eh, Les decía, la prevención del delito en una sociedad moderna. Y además el legado de Beccaria perdura como si fuese constantemente un cartelito, un recordatorio, digo siempre, de lo que es la importancia de un sistema, no solamente la justicia, como diría Ulpiano, sino de un sistema de justicia penal que esté basado en la equidad, en la proporcionalidad y en algo que por lo general a los gobiernos le importa mucho, ni hablar que al servicio penitenciario, pero al gobierno le importa mucho cualquier gobernante, le importa mucho que es la prevención del delito, es decir, que no haya delito. A cualquier gobernante, bajo cualquier bandera política, le importa mucho más la prevención que tratar la reincidencia. Muchas veces tenemos que apuntar al post porque no pudimos prevenir, ¿sí? Entonces, el iluminismo, y acá ya nos metemos en el tema preparado para el día de hoy para poder terminar o concluir con todo el esquema becaria. El iluminismo también
conocido en algunos manuales o en algunos libros como la ilustración, ¿sí? Confundidos quienes lo equiparan, porque son totalmente dos cosas distintas. Uno que tiene que ver con una cuestión más artística y el otro un poquitito más relacionado al intelectual. Me refiero al iluminismo a lo intelectual y la ilustración más a lo artístico. De todas maneras, confluyen bastante en ser un movimiento que en definitiva se desarrolló en conjunto en Europa en la época de Beccaria, en el siglo XVIII. Aunque su enfoque principal siempre estuvo en cuestiones filosóficas, en cuestiones políticas, en cuestiones sociales, eh, para mí, yo cuando digo para mí es porque puede suceder que lean otros autores en los que no coincidan conmigo. Yo no pretendo coincidir con todo el mundo y abogo porque cada cual tenga la posibilidad de formar su propia opinión. Con todo lo que lean, cada cual tenga la posibilidad de innovar, incluso en interpretar, en poder, como digo yo, crear derecho en este laboratorio que es mi oficina. Entonces, para mí, yo creo que tuvo un impacto significativo el iluminismo en esta época en la criminología, porque se influyó en la forma en la que se empezaron a comprender y se empezaron a abordar problemas que estaban relacionados con el crimen y la justicia de la época. O sea, no podemos partir de entender, de circunscribirnos, como digo yo, utilizando una palabra bastante compleja a veces de entender, circunscribirnos tempo espacialmente, es decir, en un lugar y en un determinado tiempo particular. Entonces, lo que nosotros tenemos que pensar o ver para poder comprender mucho más fácil por qué es tan importante este legado y por qué tenemos que hablar en cada uno de los autores que veamos de lo que venimos trayendo, es que el iluminismo se metió de tal manera, influyó de tal manera en la criminología, en que además permitió una evolución del pensamiento sobre la delincuencia. Y esa estructura pensada hace mucho tiempo atrás también permite hoy analizar los tipos de delincuencia actuales, modernos, tecnológicos, de guante blanco, vamos a ver un montón de estas cuestiones. Pero, como siempre digo, uno no puede conocer lo de hoy sin conocer su historia. Y así como les pedí el otro día que investigaran un poco de becaría, también, y no se los dije a propósito, algo de iluminismo teníamos que ver, pero les voy a repetir muchas cosas que les he dicho. El iluminismo como movimiento promovía la razón, la ciencia y los derechos humanos como base para lo que es la organización social, ¿sí? ¿A qué se opuso? ¿Contra qué se enfrentó? ¿Contra qué luchó? ¿Qué estructura quería romper el iluminismo? Siglo XVIII, 1700. Lo dije la otra vez. El status quo. Exacto. Quería romper contra eso. Quería romper contra la decadencia del Renacimiento y estructuras monarcales de Europa que empezaron a influir en grandes pensadores que llevaron, en definitiva, en 1789 a la Revolución Francesa, a la creación de los Estados Confederados de Estados Unidos, su influencia en América, cambió mucho desde esta época, producto justamente de oponerse a la tradición, al statu quo, como dijeron recién, al despotismo, a las creencias irracionales
que dominaban Europa en ese momento. De hecho, tengo un profe, vive, tuve un profe, que fíjense que vuelvo a decirlo y no me da vergüenza decirlo, categoría 78. Tuve un profe en mi primer año de la facultad que hoy es defensor general de la Departamental La Plata, que es el doctor Ramiro Zafrán. Lo tuve en Penal 1 y de una manera magistral, él nos explicaba, o por lo menos en ese momento nos explicaba, cómo incluso la magia o cuestiones mágicas dominaban en su momento la estructura del derecho penal en cuanto a las creencias, en cuanto a las conductas, en cuanto a las imposiciones de las sanciones, en cuanto a quién podía decir que era bueno o que era malo, al punto tal de que la expiación de los pecados, recuérdense que hablábamos de la Santa Inquisición, en que para sacar una confesión estaba estipulado cuánto tiempo había que tenerlo abajo del agua, en el marco de una tortura para que pueda confesar. Y si la confesión era válida o era inválida, realmente ese tipo de cuestiones o esas circunstancias hacían o hicieron que lo mágico, lo místico también estuviera en la explicación de por qué la conducta criminal había que entenderla o explicarla o estudiarla desde otro punto de vista. Vuelvo, promoviendo la razón, la ciencia y los derechos humanos. Era dejar de creer un poquitito que lo mágico y lo fantasioso nos podía llegar a permitir controlar la conducta de un tipo que matara de la manera que matara o de que cometiera el delito como lo cometiera. Y es por esto es que las explicaciones para entender una conducta criminal tenían que ver con empezar a pensar en las causas que promovían o llevaban a una persona a cometer determinada conducta, independientemente, ilícita, lícita, las conductas que llevaban a una persona a cometer, al revés, dije, los actos que llevaban a cometer una conducta a una persona y ver después del otro lado quién determinaba que ese tipo de conductas chocaban, estaban o no permitidas por el ordenamiento jurídico. Entonces, el pensamiento iluminista de lo que se encargaba, o por lo menos en ese momento, lo que trataba de influir, abogar, convencer, traer adeptos, tenía que ver con la libertad individual. ¿Sí? Se abogaba mucho por la libertad individual, por la igualdad ante la ley y por la protección de los derechos humanos. Si ustedes piensan, esto fue claramente la gran mayoría del espíritu central de la Declaración de los Derechos Universales del Hombre, de esta, si ustedes pudieran leer o buscar o ver en original la traducción en castellano de la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, estos tres valores están muy presentes, forman parte incluso de las bases de Alberti para la Constitución del 53. Este, Son tres valores que incluso están en nuestro Código Penal, están en el Código de Procedimiento. Repito de nuevo, libertad individual genera una garantía, genera una acción, un habeas corpus. La libertad individual, mal traducida como libertad ambulatoria, pero libertad individual en particular, que engloba mucho más que la libertad ambulatoria, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad de un montón de cuestiones. La igualdad ante la ley, es decir, esto evita discriminaciones, esto evita que se trate a todo el mundo por igual, en igualdad de situaciones, esto lo aprendemos mucho en la Facultad de Derecho. Y por sobre todas las cosas, la protección de los derechos humanos. ¿Sí? Derechos humanos no me alcanzan ni los pies de la mano, ni los pies, ni los dedos de la mano, ni los dedos de los pies para poder enumerarle en un ranking de 1000 los 20 principales derechos humanos. Entonces, creo que desde ese punto de vista, este clima donde estábamos en una decadencia de monarquías, en una decadencia de lucha
del pueblo contra, como bien dije, me gustó, me voy a robar la idea, de la lucha entre el pueblo contra el status quo, contra lo que estaba sucediendo en el mundo, en una Europa que hoy la vemos desde donde estamos, desde el sur, vemos Europa, España, Portugal y Francia e Inglaterra. Una Europa movidita. Entonces, todo este clima, todo este malestar, provocó que cierta gente, entre ellos César de Beccaria, pensara, trasladara todos estos postulados a los ideales de la necesidad de estudiar la conducta. Y en especial la conducta que era considerada por quien detentaba el poder, porque era muy conocido de Rousseau, o por lo menos conocía las ideas de Rousseau, de que si bien el poder es del pueblo, debía, en el marco de un pacto social, dárselo al gobernante para que el gobernante sea el que pueda como depositario de ese instrumento de poder que es gobernar a un pueblo, pueda determinar y de cierta manera este, establecer los distintos sistemas a los que se debe ajustar una sociedad, entre ellos el sistema penal. Beccaria tuvo una gran influencia en lo que fue, a partir de ese momento, cuando toma conciencia de qué es lo que quiere hacer, tuvo una gran influencia en lo que fue el reformismo penal, ¿sí? Entonces, partan de esta base porque son autores que se nos van a repetir. Fue influenciado por ideas de pensadores como Montesquieu, como Rousseau, Voltaire. Y una de las cuestiones principales sobre las que trabajó fue en humanizar el sistema de la imposición de la pena, en la imposición del castigo o en la imposición de aquello que merecía la persona que infringía una conducta considerada por el gobernante como criminal. Cuando hago mucho hincapié en su obra de los delitos de la pena de 1764, ya Beccaria ahí rechazaba el uso indiscriminado de la pena de muerte. Cosa que, si ustedes se ponen a pensar, luego de Beccaria, mucho antes también con la colonización, pero aún mucho tiempo después de Beccaria, su libro es de 1764, planteaba esta cuestión y cómo termina, lo dije el otro día, no me acuerdo en cuál de las comisiones, pero cuál es el símbolo que culmina con la Revolución Francesa, cuando le cortan la cabeza a María Antonieta en la guillotina. Es decir, la pena de muerte incluso formó parte de, eh, ¿cómo se dice? No me sale la palabra. Como simbólicamente formó parte de terminar una época y la abolición de la pena de muerte en la Argentina no ocurrió hasta después de 1900, considerando que la ciudad de La Plata se fundó en 1882. Entonces, fíjense que estamos hablando prácticamente de 200 años de diferencia. Y sin embargo, Beccaria en esa época planteaba como una cuestión principal el uso, rechazándolo, ¿no? El uso indiscriminado de la pena de muerte, de las torturas, de las prácticas que eran comunes en ese tiempo. Es decir, Beccaria creía en un sistema punitivo, acuérdense lo que les dije hoy, de la razón, a diferencia de lo mágico, de lo que la iglesia planteaba respecto de el sistema de la imposición de castigos, el uso de la razón, un sistema punitivo racional que estuviera basado en el principio de legalidad
en el principio de proporcionalidad y en el principio de la prevención del delito. Cuando nosotros hablamos que los principios claves de Beccaria tienen que ver con, les diría, 5 puntos principales. El primero es el de la legalidad, que también es tomado por nuestra Constitución. Ningún delito ni pena puede existir sin una ley previa que defina o describa la conducta, ¿sí? Esto, en principal, es uno de los puntos centrales de un Estado de Derecho. Después está la cuestión de la proporcionalidad de la pena. Es decir, la gravedad del castigo debe corresponderse con el daño que es causado por el delito, ni más ni menos. Y esto, ojo, lo dije la otra vez, lo dije la otra vez y lo voy a volver a decir, no es la ley del talión ni el ojo por ojo. Cuando hablamos de proporcionalidad de la pena, estamos estableciendo una proporcionalidad temporal, más que una cuestión de adjetivización del castigo. Es decir, la gravedad del castigo se debe corresponder con el daño que se causa y no con el tiempo necesario por haber causado determinado daño. Espero que eso se entienda porque es importante para comprender después otras teorías que vienen mucho más adelante. El tercer punto clave, entonces vamos, el primer punto clave es la legalidad, está en nuestra Constitución, proporcionalidad de la pena. El segundo punto clave. Tercero, la función disuasoria y preventiva, lo que les acabo de decir que era el postulado principal de Beccaria. La clave que ve Beccaria en esta cuestión de la disuasión y de la prevención era sobre la base del estudio de la pena. Insisto una vez más, porque esto tiene que quedar grabado. A ustedes les tiene que quedar grabado. La pena no como castigo, la pena como sanción. Entonces, el objetivo de la pena no era castigar por castigar, sino disuadir a cometer delitos. Esto lo ataba con la disuasión y la prevención, ¿sí? Esto le da paso, claramente, a su cuarto ideal o cuarta clave en la estructura de Beccaria, que tenía que ver con que incluso, fíjense que hoy hablamos de atrasos en el Poder Judicial. Muchos de ustedes deben saber como yo, bueno, por lo menos en el Departamental La Plata, aquellos que tengan parejas que trabajan en algún tribunal criminal, también lo deben saber. Nos fijan fechas de juicio oral a 2, 3, 4 años. Y ustedes, la gran mayoría de ustedes lo deben saber porque tienen gente en preventiva, con prisión preventiva de 2, 3, 4 años y que todavía están esperando juicios orales para 2 o 3 años más. Entonces, el principio de celeridad, de juicio justo y de tiempo razonable, no lo podemos ver en situaciones como esa. Y eso genera otro tipo de complicaciones u otro tipo de situaciones que lamentablemente repercuten en la propia conducta que queremos controlar, en la propia conducta que queremos moldear dentro del punto de vista de la subjetividad y del contexto del encierro. Entonces, la celeridad y la certeza es la otra clave, les diría la cuarta clave de Beccaria, donde consideraba que un sistema penal, estas dos palabras son importantísimas, eficiente y eficaz. La eficiencia y la eficacia lo van a ver durante toda la vida y lo veo yo también cuando doy clases de Derecho Procesal Penal en la Comisión 10. Eficacia y eficiencia es palabrita repetida en muchos temas. Repito, Beccaria consideraba que el sistema penal general, no el proceso, el sistema penal, debía ser eficiente y eficaz y no necesitaba para eso
castigos severos, si las penas eran rápidas y seguras. ¿Me explico? Es decir, no era que la cosa iba a mejorar porque cortáramos cabecitas o por el tiempo que durara la detención, sino que las penas fueran más rápidas y mucho más seguras. El sistema de imposición de penas, ¿sí? Y esto llevaba a que si está en desacuerdo con que el castigo sea severo y estaba en desacuerdo con todo lo que venimos hablando, claro está que la quinta o última etapa central para poder comprender a Beccaria era que estaba en contra de la pena de muerte porque la consideraba inútil, la consideraba contraproducente, no era el sufrimiento que causaba la pena lo que iba a disuadir al delincuente, sino la certeza de que iba a ser castigado, ¿se entiende? Es decir, esto es clarísimo. Eh, Doctor, sí, disculpe que lo moleste. dígame. Tengo que salir con una urgencia. Por ahí en la No, nota voy a olvídate, quédate dar tranquilo, olvídate, quédate tranquilo, muchas adentro. gracias. Y disculpe. No, por favor. Bueno, les retomo entonces. Esto nos marca un paso muy importante a poder pensar y repensar a Beccaria, trasladándolo al día de hoy. Hagamos, a vos, Lola, que sos más, ¿cómo te puedo definir? Alguien que lee a John Grisham, esto que le voy a plantear le va a salir fácil. Imaginemos a Beccaria hoy. Imaginemos a un tipo como Beccaria hoy. ¿Sabes quién se me viene a la mente? Nuestro amigo en común que ya no está. ¿Sí? Vos sabés que el garantismo penal viene de esa época. Y la relación de Beccaria con la criminología moderna implicaba muchas veces el sistema de resolución de casos de nuestro amigo en común. No lo quiero nombrar porque me pone como medio mal, pero el sistema que él creó, ideó, que es una invención de él, no sé si, realmente no sé ni siquiera si lo llevó ¿cómo se dice? Eh, a, Esto de la propiedad intelectual, a registrarlo como marca. Realmente la resolución de casos que él planteaba iban desde este punto de vista, ¿eh? Desde analizar la cuestión de la dogmática penal desde este punto de vista. Y creo que yo que becaría hoy, trayendo un becaría hoy a la edad moderna, tiene una gran influencia porque mucho de lo que este tipo planteaba son la base también del garantismo penal. El garantismo penal bien entendido, no el garantismo penal como lo entiende la gilada o el fulbito para la hinchada de la puerta giratoria, del preso que entra o del preso que puede tener el celular. Cuando me refiero del garantismo penal, me refiero absolutamente a otra cosa. Me refiero a que ustedes estén bien, ustedes tengan mejores condiciones de trabajo y un tipo esté adentro lo menos posible con su castigo correspondiente, pero también con sus herramientas necesarias para que cuando salga no vuelva a entrar. Entonces, a mí me parece en particular que el garantismo penal, por ejemplo, tiene las raíces en la legalidad y la proporcionalidad que Beccaria defendía, ¿sí? Es decir, el enfoque preventivo que proponía eh, hoy sigue siendo fundamental en lo que son las políticas de seguridad actuales. Lo vemos constantemente presente a eso en cualquier pueblo, en cualquier ciudad, en cualquier provincia, y me animaría a decirles, y lo veo muy seguido en algunas charlas que últimamente he tenido la posibilidad y el honor de ser invitado en toda Latinoamérica, donde se habla muchísimo de este enfoque preventivo
en lo que son las políticas de seguridad penitenciarias y políticas de seguridad policiales, eh, en conjunto con los sistemas jurídicos o judiciales, porque los sistemas penales modernos de muchos países y sobre todo los de Latinoamérica vienen adoptando, algunos en mayor o menor medida, claro está, los principios de Beccaria. Por ejemplo, la eliminación de la tortura, la limitación de la pena de muerte, que no está abolida en todo el mundo, la promoción de un sistema de justicia penal que se basa en la equidad y sobre todo en que nadie pueda ser juzgado sin una ley previa que describa cuál es la conducta que debe ser juzgada. No se lo digo en latín porque nosotros en derecho nos lo enseñan en latín, nullum crimen sine lege. Sí, no hay ningún delito sin una ley escrita previa que lo describa, y esto tiene que ver con el principio de legalidad. Hace, y acá viene Loli, por eso hice la comparación con nuestro amigo en común. Esto hace una aplicación práctica a casos reales. Fíjense, voy a traerles casos, algunos propios y otros no propios, pero casos reales en particular. Vamos al Código Penal argentino. En la Argentina, la reforma del Código Penal, que se discutió durante mucho tiempo, en las últimas décadas, y se sigue discutiendo hoy, se sigue discutiendo la reforma del Código Penal, se sigue discutiendo la reforma del Código de Procedimiento Penal Nacional, Federal, si metemos el jurado por la ventana, si metemos el jurado por acá, el jurado de 1853, pero lo ponemos en aplicación ahora, si bajamos la edad, si la subimos, si los pibitos de 12 son imputables, inimputables, si más cárceles, menos cárceles. Miren para atrás, hace 70 años venimos hablando, ustedes, yo no soy tan viejo, venimos hablando de lo mismo, y me parece que la cuestión de esta discusión durante décadas refleja mucho que las penas en nuestro país, si bien a veces son objeto de debate, se sustentan, lamentablemente, en discusiones de personas que no tienen en cuenta claramente estos principios de proporcionalidad y legalidad. ¿Qué quiero decir en palabras más claras? Que quienes terminan diciendo que es un delito, o quienes terminan proponiendo las reformas, o quienes terminan discutiendo las leyes, no tienen la más pálida idea de lo que es el sistema penal y no tienen la más pálida idea cómo se lleva adelante un sistema penitenciario. Entonces, la Perdón, profesor. especialidad, sí, Gustavo. ¿Gustavo fue? Sí, 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 yo. ahí sí. puso que Porque tenía cuando me una quedo, duda. me gusta interrumpir, porque el punto quinto dijo estaba en contra de la pena de muerte. Después terminó hablando y al final nos quedó claro cuál es el punto quinto. Ese es el contra de la pena de muerte. Claro. Lo repito, es ese, es estar en contra de la pena de muerte. La consideraba inútil, la consideraba contraproducente, y dije también que para Beccaria, cuando habla de estar en contra de la pena de muerte, él determinaba que no era el sufrimiento, la frase que utiliza en el... Ay, la próxima vez les juro que tengo el libro abierto. La frase que utiliza es así, cuando habla en el capítulo pena de muerte. Él dice algo así: no es el sufrimiento que causa la pena lo que disuade al delincuente, sino la certeza de que va a ser castigado. Entonces, después hace todo, que no viene del caso, porque lo estamos haciendo un estudio exegético de lo que era la vida del muñeco este. Pero fíjense que es una frase que nos lleva, si ustedes, no sé si ya estudiaron la materia de metodología de la investigación, pero fíjense que como hipótesis o como postulado, yo de esto haría una tesis doctoral.
exacto, Javier, estoy totalmente de acuerdo. Yo haría una tesis doctoral para plantearla como hipótesis, ¿sí? Después veré si es cierto o no, si la puedo probar o no, y si hoy en día la podría aplicar en Argentina, en tal país, en tal país, en tal país, porque además también tiene que ver con el sistema de... Sabrina, se te activó el micrófono. Tiene que ver con determinado país, con determinada coyuntura política, tiene que ver con el sistema penitenciario que tenga determinada provincia y determinado país en particular, donde encima, imagínense que en nuestro país convive el sistema nacional, el sistema federal, el sistema provincial de cada provincia, ¿sí? Donde tenemos un solo código penal y hay más de, considerando que tenemos 23, 24, 26, 27 códigos procesales penales diferentes para un solo código penal. Entonces, esto lleva a considerar, y vuelvo para cerrarte, Gustavo, en lo que planteaba este tipo con respecto a la pena de muerte, que el sufrimiento que causaba la, la pena no era lo que disuadía al delincuente, sino en definitiva la certeza de que iba a ser castigado. Eso era lo que él planteaba con respecto a la pena de muerte. ¿Quedó? ¿Quedó claro? ¿Gus? Sí, sí, perfecto. Bueno, volviendo entonces al caso del ejemplo de la Argentina, como les decía, eh, fíjense lo que viene sucediendo y ustedes lo ven mucho más patente que yo. Realmente lo ven mucho más patente que yo porque ustedes pueden analizar, ver o seguir las visitas institucionales que hacen la Procubin o la Comisión Nacional contra la Tortura y la Comisión Provincial, y además de las visitas institucionales de cada uno de los magistrados por orden de la Corte luego del fallo de Berlinski, la eliminación progresiva de lo que fue la tortura y sobre todo la defensa de los derechos humanos en las cárceles son un avance directo de este tipo de esta corriente de pensamiento iluminista becariana, ¿sí? Eh, Hay ciertas cuestiones que no podemos, eh, yo siempre le digo a mis hijos y le digo a mis alumnos también, uno no puede tapar el sol con una mano, no puede tapar el sol con un dedo, menos con una mano. En cuanto a los casos de torturas, en cuanto a los casos de las condiciones carcelarias, en varias condenas recientes, basta leer el diario, basta ver lo que vemos en tribunales, donde incluso, eh, lamentablemente, hay cada vez más sumarios administrativos en contra de ustedes por, por faltas de respeto que comete algún que otro privado de libertad o por ciertas cuestiones que pasan de las puertas de la cárcel para adentro, llevan a que también podamos entender que en varios de estos casos donde se actúa en contra de las fuerzas de seguridad o se opina en contra del personal penitenciario, donde se los acusa y se los tilda y se los señala de una manera peyorativa como torturadores, como realizadores de imposiciones de tratos crueles, de tratos degradantes. Claramente podemos ver cómo las ideas de becaría siguen presentes incluso para analizar cuestiones que realmente no suceden como parecería que sucedieron. Muchos de ustedes saben lo que sucedió con el caso del penal de Magdalena y lo que con el motín de Magdalena y la cantidad de gente que murió y lo que en definitiva sucedió con varios de ex compañeros y compañeros de ustedes que fueron juzgados
¿Vos no la seguiste ese caso, el de Magdalena? Era, pero no fue hace mucho, terminó el caso No, sí hace no, creo mucho. que fue antes de la pandemia. Sí, Después vino la pandemia. sí. Lo cubrí cuando arrancó, pero después no lo seguí. Bueno, en ese caso se hablaba mucho de, de si se había puesto en tela de juicio, incluso si alguien había cerrado un candado para no dejar salir gente que terminó muriéndose por este, quemada. Fíjense que aún en estas cuestiones, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y muchos tribunales argentinos han fallado en varias oportunidades, no solamente a nivel nacional, por eso digo a nivel supranacional, el Estado argentino fue condenado en favor no solamente de las víctimas de la tortura, sino muchas veces también en favor del sistema de control penitenciario, donde se recuerda constantemente, donde son en realidad lo que cuando el Estado argentino es sancionado, lo que se hace son recomendaciones, en que el castigo debe respetar la dignidad humana, pero debe de respetar la dignidad humana no solamente de aquel a quien tenemos que controlar, sino de aquellos que también controlan, ¿sí? Es decir, estar bien equipados, tener, estar bien tratados ustedes, tener un sistema penitenciario que acompañe cada una de las propuestas tratamentales, que pueda ser un jefe, que pueda ser todo un equipo de una jefatura, de un área educativa, de un área administrativa, de un área de cultura, del área de la que se imaginen de servicio penitenciario. Entonces, vemos cómo, por ejemplo, este respeto por la dignidad humana que se planteaba en aquel momento también se ve o lo podríamos traer a la realidad de lo que son las cárceles hoy. Y otra de las cosas que vemos de becaría en la actualidad, o que por lo menos becaría vería en la actualidad, tiene que ver con la proporcionalidad en los casos de los delitos menores, no de menores, en los delitos pequeños o de bagatela, donde podemos observar que en relación a la proporcionalidad de la pena, el sistema judicial muchas veces se enfrenta a críticas cuando las penas parecen desmedidas en comparación con el delito que se comete, ¿sí? Por ejemplo, en casos de robos sin violencia, donde se aplica prisión preventiva, donde no hay, o de hurtos incluso, o de hurtos agravados, donde podría tranquilamente haber un régimen de mediación penal y una autocomposición del daño con la víctima que podría evitar o descomprimir la cantidad de gente en la cárcel y el castigo no pesa sobre la persona del infractor y básicamente se piensa un poco más en la recomposición del daño a la víctima. Esto un poco más tirado de los pelos es un poco lo que plantea la justicia restaurativa, que yo no practico ni mucho ni nada, ni cerca de ahí. Pero claramente esto de la reparación del daño y la proporcionalidad tiene mucho que ver en qué becaría hoy, creo yo, parado acá, plantearía la cuestión de si esas penas que se imponen en delitos que son menores y que pueden formar parte de lo que se denomina una resolución alternativa a ese conflicto penal, realmente cumple la pena, la función preventiva o, y acá viene la explicación, no la explicación, sino viene lo que les tiene que retumbar en la cabeza. Lo vuelvo a repetir. Acá viene la parte donde nos tenemos que poner a pensar si la pena realmente cumple la función preventiva o fomenta la reincidencia. Para mí, lamentablemente, hoy fomenta la reincidencia. Tenemos estadísticamente cada vez más reincidencia. Lo veo en la facultad, lo veo con chicos que están estudiando
que salen en libertad, que me piden un pase de sede penitenciaria a sede libre y a los 3 meses me avisan que volvieron a caer. Y la reincidencia muchas veces es por el mismo delito, muchas veces es por otro, pero tienen un hilo conductor común que tiene que ver con el consumo de estupefacientes. Entonces pensaba, ¿no? Y decía, ¿de qué manera podía terminarles hoy la clase en 45 minutos aproximadamente, donde propusiera, porque se nos empiezan a venir los trabajitos prácticos, donde les propusiera un desafío, no a ustedes, sino un desafío a la gestión penitenciaria? Y presten mucha atención a esta última parte. Veo que muchos se han desconectado y se la van a perder. Y se viene un trabajo práctico hermoso y necesito 4 notas de ustedes para que aprueben esta materia, además del trabajo integrador. No notas de examen, no van a tener examen, lo dije la otra vez. Las notas tienen que ver con los trabajos prácticos que hagamos. Y se viene un trabajito práctico divino. Uno tiene que ver con esta propuesta, para cerrar el tema becaría, que le hago a la gestión penitenciaria en particular, porque en el ámbito de la gestión penitenciaria, el legado de becaría plantea un reto constante. La primera pregunta que quiero que anoten, textual, es una pregunta retórica. El que no entienda que es una pregunta retórica, búsquelo en el diccionario o en alguna inteligencia artificial, o pregúntenle a Google. Pero viene la pregunta: ¿cómo podemos asegurar que las cárceles sean un espacio de reintegración social y no de castigo excesivo? Va de nuevo. Les pido por favor, antes que nada, una aclaración que la hago siempre. Sáquense de la cabeza la palabra reinserción. Hablemos de reintegración. La ley dice reinserción. No digan reinserción, digan reintegración. Va de nuevo la pregunta, anótenla. ¿Cómo podemos asegurar que las cárceles sean espacios de reintegración social y no de castigo excesivo? Tiene una trampa la pregunta, ¿eh? Además de ser retórica, tiene una trampa. La dejo ahí. Esa es la pregunta que van a tener que responder y mandar por mail. ¿Sí? Los de la comisión 1 para el martes, los de la comisión 3 para el jueves. ¿Sí? Para antes. Es decir, los de la comisión 1, lamentablemente para el lunes a la noche, y los de la comisión 3, lamentablemente para el miércoles. Cosa de que cuando yo arranque Profe, pregunta. sí, ya. ¿Cómo Para Juli, sí, Yamila. me quedó Decime. colgado la última parte de la pregunta? Ya la Dice que sea un repito. espacio de reintegración social y no como castigo, así no. No. La ¿Cómo copié mal. podemos hacer? Vale, ahí te la repito. Para que por ahí es la misma bien. duda de Julieta. ¿Julieta? No, yo le preguntaba si esto se lo mandábamos por mail. Sí, y tienen en el mail, ¿no? Donde ya me habían mandado muchas cosas. Comisión Nicosia LGP. @gmail. Poniéndome nombre, apellido y comisión. ¿Sí? Si no me vuelvo loco. Profe, disculpe, no pude escuchar la consigna. Va de nuevo. Para todos. Tercera vez, va la pregunta. ¿Cómo van a responder una pregunta? Una sencilla pregunta. ¿Cómo podemos asegurar que las cárceles sean espacios de reintegración social y no de castigo excesivo?
les doy una ayuda. La pregunta, además de ser retórica, tiene una palabra que no va, tiene un engaño. ¿Sí? Eso es lo que van a tener que preguntar, responderse ustedes. El trabajo es la respuesta, tómenlo como un trabajo práctico. Es individual, se firma en el sentido de que cada cual me dé su opinión y como puede existir la posibilidad, lo digo siempre, puse pausa a la grabación, como puede existir la posibilidad de que, me pasa todos los años, de que algunos de ustedes quieran despotricar contra el servicio penitenciario, háganlo con total tranquilidad. Cada una de las respuestas que ustedes me manden son consideradas secreto profesional. ¿Estamos de acuerdo? Respondan con total libertad, con total tranquilidad, que más que yo y que Lola, nadie va a saber la respuesta. ¿Sí? Bien, eso por un lado. Segundo, ¿necesitan que repita la pregunta o está bien? ¿Ya está? Ahí la dejé copiada en el chat, la pregunta. Perfecto, que lo copien rápido entonces, porque nos quedan 3 minutos. Menos 5 les corto. Les digo esto último, para que les pueda servir. En la respuesta, cuando empiecen a estructurar la respuesta, por eso les adelanto que la inteligencia artificial no les va a servir, lamentablemente. Va a tener que ser una pregunta, una respuesta hiperpersonal. Y para que la pregunta sea hiperpersonal y no me puedan hacer trampa con una inteligencia artificial, aunque intenten hacerlo, claramente, vamos a analizar 3 cosas en la respuesta. ¿Cómo meten el principio de proporcionalidad para que cobre relevancia la respuesta? ¿Cómo me hablan o cómo justifican en la política penitenciaria actual, en cómo deben estar alineada la política penitenciaria actual con los derechos humanos, buscando siempre la reintegración y no la exclusión y la estigmatización? ¿Sí? Por ejemplo, ustedes lo que tienen que pensar es lo siguiente, y con esto termino. Pónganse o imagínense, no importa el género, hagan este ejercicio actoral. Imagínense ser Cesare Beccaria y están despotricando contra el sistema de imposición de pena. Considerando ese rol que asuman, ¿sí? Y entendiendo que el sistema jurídico o el sistema penal o el sistema de imposición debe ser racional y humanizado, tengan en cuenta que ustedes se dedican a la gestión penitenciaria, ¿sí? Y para ustedes estas ideas son esenciales para poder garantizar que las cárceles cumplan la función de reintegración social y no perpetúen ciclos de violencia y exclusión que se retroalimentan. Entonces, con la respuesta, en vez de tratar de buscar que una inteligencia artificial les arme una respuesta que va a ser vacía de contenido, los invito a que reflexionen antes de escribir la respuesta sobre estos puntos que les va a ayudar a construir una respuesta linda de no más de una carilla. Ahora les digo el límite, por favor, de no más de una carilla. Necesito que reflexionen sobre cómo
desde la postura práctica profesional que cada uno asuma de ustedes, porque muchos son jefes, subjefes, están cumpliendo en distintos roles en distintos espacios. Necesito que ustedes, desde el lugar en el que se encuentren, desde su práctica profesional, cómo se puede contribuir a la aplicación de todos estos principios en el sistema penitenciario actual, logrando un equilibrio entre la seguridad, la justicia, la humanidad, buscando evitar la reincidencia. Un trabajo hermoso. Muy sencillo. Límites, porque me lo van a preguntar por privado y esta vez antipáticamente les voy a tener que decir que no. No lo hagan de más de una carilla. Que no les traten de empezar a construir, ¿cómo se dice? Loli, literariamente. Traten de... Ideas sintéticas, digo. Ahí está. Sean lo más sintéticos posible. Traten de reducir lo máximo posible a no más de una carilla. Van a querer hablarme mucho, mucho. No vamos a corregir cuánto sepan. Vamos a corregir cuánto pueden decir en poco, ¿sí? Y si necesitan algún consejo, esto se lo digo de verdad, de verdad porque para mí es un faro inspirador. Si necesitan algún consejo literario de cómo reducir mucho en poco, quien tienen como ayudante, no le gusta que le diga María Dolores, Lolita Ripoll, no le diga María Dolores porque les pone un cero. No, ahí no les contesto. Si No no les me dice contestes. Lola, no le respondo, no los vayas. Ahí está. Lola Ripoll, en sus, no voy a decir que es vieja, pero sus innumerables cantidades de años trabajando para un medio periodístico importante, no voy a decir muy importante en la ciudad de La Plata, ha tenido la posibilidad no solamente de hacer crónicas judiciales, de hacer crónicas policiales, de sacar bellas y hermosas fotos a hinchas de gimnasia. Además, tenía y tiene la capacidad de contarme un juicio que duró 10 jornadas en 3 renglones. Entonces, si en algún punto necesitan algún consejo de cómo decir algo de una manera más corta, más contundente o más pujante, ahí la tienen. Le escriben por privado si no se animan a escribir en el grupo. Les mando un saludo muy grande a todos. Que tengan un excelente fin de semana. Comisión 1, nos vemos el martes. Comisión 3, nos vemos el jueves. Que sigan muy bien. Loli, hermoso fin de semana. Dale, igualmente, gracias. Buen fin de semana. Bueno, el que necesite, mande mensaje que no hay problema cuando quieran. Buen fin de Estamos para semana. ayudar. Que anden muy Gracias, hasta bien. luego. Hasta luego. Adiós. Nos vemos. Adiós. Chao, muchas gracias, hasta luego.